A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. Una vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aquí en SRT Media. El placer de compartir con ustedes esta próxima hora. Domingo 19 de julio. ¿Cómo están, Sole, Fabri? Muy buen ¿Cómo día. andan? ¿Cómo están? Muy bien, excelente. ¿Cómo andás, Sole, Luquitas, Mariano, oyentes? Todo bien, por suerte, todo en orden. Bueno, Soledad Winter, Fabricio Taparello, Mariano Britos en la puesta del aire, quien les habla Lucas Viale, Lucas Cuevas en la producción de este programa, como también así lo hace Virginia Cagliero, a quienes les mandamos un gran abrazo. Hoy un día muy especial, hoy se juega la final del mundo, no nos vamos a manijear con eso, pero sí es el final de la cita mundialista y es un domingo, bueno, que se lleva toda la atención, dicho tamaño evento. Hoy tenemos un programa muy variado y que va a ir al palo, ¿no, Fabri? Sí, la entrevista central va a ser con un especialista en frutales, un especialista, un gran compañero nuestro que suele salir en el programa, que es Patricio Páez Morón, contando un poco a nivel general qué hacen los frutales durante el invierno. También vamos a abordar lo que tiene que ver con la producción en el módulo periurbano del INTA que tiene en Marco Juárez. Vamos a charlar con su coordinadora para saber cómo vienen trabajando en este espacio modelo de producción en zonas, lo que se dice, zonas de transición próximas a la comunidad allí mismo de Marco Juárez. También vamos a tener una columna económica sobre alternativas al trigo para el invierno, puntualmente sobre garbanzo y carinata. El garbanzo proyecta buenos márgenes de exportación, mientras que la carinata se afianza con contratos seguros para biocombustibles de aviación. Hemos tocado la carinata como cultivo y un ciclo corto que libera rápido el lote para cultivos de verano, así que va a ser una columna económica con estos cultivos de invierno. La estación forestal del INTA en Villa Dolores es una unidad, un campo dedicado a la investigación, a la conservación y al manejo sustentable de bosques nativos allí en Tras la Sierra. Y hoy en particular nos vamos a dar una vuelta por el vivero que hay allí, que funciona allí y que produce una amplia variedad de especies nativas, aromáticas, florales. Hermoso vivero. Sí, divino. Uno de los más grandes que tiene la provincia en términos de viveros vinculados a producción de especies nativas. Y también estuvieron haciendo un taller muy interesante de reproducción agámica y reproducción por estacas de álamos, por ejemplo, o de paraísos, de plátanos, que creo que si no me equivoco, que bueno, por ahí le interesa mucho a los municipios. Estuvimos hablando con su encargado, con un investigador de allí, que nos va a contar un poco las actividades que vienen realizando. Así que bueno, variadito el programa de hoy, Sole. No tenemos vino, no tenemos miel, pero la gente lo mismo nos puede escribir. Claro que sí, que nos escriban a nuestro WhatsApp, que es el 3572528693, o en Facebook. Recuerden que nos encuentran como Una Vuelta por el INTA. Nos pueden escribir por ambas vías y contarnos, escribirnos, contarnos qué hacen en este domingo, y también por supuesto ir anotándose para los próximos sorteos que tengamos. 3572528693, los estamos esperando ahí. Así es, arranca este programa de hoy, domingo 19 de julio, de Una Vuelta por el INTA. Una vuelta por el INTA, ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos con Una Vuelta por el INTA. Al principio del programa decíamos, vamos a traer y conversar acerca de cómo se viene trabajando en el módulo periurbano que tiene el INTA en Marco Juárez. Virginia Cagliero, nuestra compañera, estuvo conversando con su coordinadora, que va a contar un poquito qué resultados, en esta primera parte de la entrevista, va a contar un poquito qué resultados vienen obteniendo en los diferentes cultivos que allí se producen. Estamos muy contentos porque después de la cosecha del cultivo de soja tuvimos rindes muy interesantes.
recordando que estamos en una zona de transición donde nosotros no usamos insumos o tratamos de ir cumpliendo una ordenanza y tratar de no aplicar insumos de síntesis química. El rinde fue de casi 40 quintales en una zona que venía de pasturas de más de 4 años, y también tenemos la verdad que números muy interesantes en cuanto al manejo de esas pasturas en el resto de los lotes, con la realización de reservas para este invierno que apunta a ser bastante húmedo pero también frío, y esto nos permite tener alimento para los animales de una manera quizás más tradicional en la zona, como es la generación de rollos. El cultivo de pecan también nos está brindando la posibilidad de dar capacitaciones con respecto a lo que es poda, a lo que es todo lo que conlleva el manejo en sí del cultivo, que es nuevo para los productores de nuestra zona y que lo están incluyendo mucho para cumplir con la ley agroforestal y puntualmente en estas zonas tan cercanas a las ciudades. Así que la verdad es que venimos muy contentos con los resultados y siempre apuntando a la investigación. Así le escuchábamos a Melissa de Fagot, que es coordinadora de este módulo desde hace ya algunos años, y en esta segunda instancia nos va a hablar acerca del módulo periurbano del INTA Marcos Juárez, pero más específicamente en relación a las demandas que traen las comunidades y cómo el INTA también, las comunidades, los municipios, y cómo el INTA se viene adaptando a eso. Todos lo manejan de una manera bastante particular. Hay sectores dentro del sudeste cordobés que lo utilizan como quizás definiciones de monte sintrópico, porque utilizan más los cultivos como frutales, pasturas y cultivos extensivos. Eso nos está pasando más en la zona cercana a Canals. Hay otros productores que estaban llevando adelante una agricultura convencional y deciden cumplir con la ley agroforestal, incluyendo el pecan, pero a la vez no quieren hacer solo un cultivo de pecan para este plan agroforestal, sino tener en cuenta las pasturas. Y bueno, desde INTA tenemos investigación de muchos años de cómo llevarla adelante, y lo más interesante, Jesús, es la importancia de llevar estas tecnologías de procesos a cada sitio diferenciado, ¿no? Como que cada productor tenga una respuesta según su zona. Eso es muy interesante. Los municipios nos están demandando más una cuestión de cómo es la metodología de llevar adelante estos acuerdos entre productor y vecino. Creo que ahí es una gran demanda y desafío para nosotros, porque ya no podemos ser solo los ingenieros agrónomos los que nos sentemos en la mesa a tomar estas discusiones y decisiones hacia lo que se deba o no hacer en estas zonas de transición, sino que deben contar con la presencia de otros profesionales, ¿no? Como son sociólogos, biólogos, y bueno, en eso la institución cubre todos estos espacios y están formando muchos equipos en diferentes localidades, en áreas que llamamos ambiente por lo general, pero que no solo se sienta el ingeniero agrónomo y un actor hoy que pertenece a la parte del municipio, sino ya el vecino, el productor y muchos más actores que definen esto que se debe hacer. Así que creo que es lo que se va a venir. Los periurbanos son zonas donde muchas veces la vimos como problemática, y desde INTA encontramos soluciones. Hay mucho para hacer, para dar respuestas al productor, y lo más importante es tener en cuenta que las cosas que debemos hacer sabemos cómo se hacen, solo que tenemos que ser varios los que nos sentamos en la mesa a charlar sobre las diferentes temáticas. Así escuchábamos a Melissa de Fagot, coordinadora del módulo productivo periurbano de Marcos Juárez. ¿Tenemos algunas noticias de la semana, Sole? Así es, algunas destacadas. Preocupa el fuerte avance del jabalí en distintas regiones, es uno de los títulos. Especialistas alertan por el crecimiento acelerado de la población de jabalíes en varias provincias argentinas. La especie provoca daños en cultivos, afecta a la fauna nativa y genera riesgos sanitarios. Productores y técnicos reclaman medidas coordinadas para poder controlar una situación que se agrava año tras año. Por otro lado, también una alerta por el aumento de casos de triquinosis. Autoridades sanitarias advirtieron sobre un crecimiento de los casos de triquinosis en distintas provincias. Recordaron la importancia de consumir carne y chacinados elaborados en establecimientos habilitados. También insistieron en realizar los análisis correspondientes cuando se faenan a animales para consumo familiar.
este programa recordamos que no tenemos premios, pero pueden seguirse contactando al 3572-528-693 nos pueden escribir. De hecho, tenemos algunos saludos o mensajes de los oyentes. Dice: hola equipazo, gracias por estar. Desde Río Tercero lo firma Oriana. Hola amigos, participo por el vino Mario, bien digo. Espero este día la miel que sea mía, dice. Y si no, ¿dónde se puede comprar? Viva el mate a esta hora. Bueno, te vamos anotando para las futuras mieles que hayan, por supuesto, para sortear. ¿Y dónde se puede comprar? Pregunta. Cuando quieran comprar, comuníquense mismo a este número, al 3572-528693, que lo derivaremos. Hay que contactarse con Jonathan Calas, que es de la cooperadora del experimental de Manfredi, que él hace la gestión de eso. Perfecto, muy bien, buenísimo. Escuchamos un poco de música en una vuelta por el INTA y ya nos metemos en lo que tiene que ver con el universo de los frutales, aquí en una vuelta por el INTA. Gira una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en una vuelta por el INTA y decíamos, vamos a hablar de frutales, vamos a llamar a un compañero, un especialista en fruticultura como es Patricio Páez Morón, integrante de la agencia Córdoba, la agencia de extensión rural que tiene INTA en Córdoba, y vamos a hablar sobre los frutales en invierno. ¿Cómo andas, Patricio? ¿Todo bien? Buen día. Acá Lucas, Fabri y Sole te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va, chicos? Muy bien, muy bien. Acá, transitando quizás las semanas más frías de este año, ¿no? Así es. Qué oportuno el tema. Bueno, y si uno tiene que pensar en el invierno, ¿cómo los árboles frutales o qué es lo que hacen los árboles frutales en este periodo de tiempo? Bueno, mira, en general todos los árboles, incluidos los frutales, entran como en una dormancia en el invierno, ¿no? Fíjate vos que los que son de climas muy fríos ya se preparan para soportar temperaturas muy bajas y eso tiene que ver con la pérdida de las hojas, ¿no? Pierden las hojas, que es el órgano más sensible al frío, y van todas las sustancias a la raíz, digamos, toda la savia a la raíz, para poder resistir esas temperaturas extremas. Porque, a ver, el daño que provoca el frío extremo en una planta está relacionado con el contenido de agua que tiene ese órgano. Fíjate vos que el daño viene producido al congelarse el agua. Vieron que el agua, cuando pasa de estado líquido a estado sólido, aumenta de volumen, que es lo que ocurre cuando uno pone un vaso en el congelador. El vaso se rebalsa cuando se congela. Bueno, en una célula vegetal ocurre lo mismo. Al congelarse aumenta de volumen, rompe las paredes celulares, ahí mata la célula, y esa es la razón por la cual el órgano se seca. Cuando hablamos de órgano, siempre lo más sensible es lo que más agua tiene, que serían las hojas, en primer lugar, y luego las flores y los frutos, ¿no? Entonces, para protegerse el árbol, los que son originarios de lugares fríos, pierden las hojas. Y los otros, que son quizás más subtropicales, también entran en una dormancia, pueden perder algo de hojas, pero sobre todo dejan de crecer. En las zonas subtropicales, fíjate vos que no es el frío lo que hace dormir al árbol, sino que son las temporadas secas y húmedas. Ellos distinguen entre temporadas secas y húmedas porque no tienen estaciones de primavera, verano y otoño, sino esa. Bueno, y en la estación seca también el árbol se prepara para resistir ese estrés y deja de crecer. Bien.
¿Y el frío es importante para los frutales, Patricio? Sí, no solo para los frutales. Bueno, en los frutales, fíjate vos que hay dos grandes familias que son originarios de lugares fríos. Uh-huh. Esos son los frutales de pepita, donde tenemos pera, manzana, membrillo, que todos pierden la hoja, porque es una adaptación que viene de lugares fríos, ya está en la memoria de la planta que va a hacer mucho frío, por eso se desprenden de las hojas. Y lo mismo ocurre con los frutales de carozo, almendro, durazno, cerezo. Y la excepción dentro de los frutales serían los cítricos, que esos son subtropicales, fíjense que son de hojas perennes. Y quizás, bueno, ya frutales específicos de lugares tropicales, como es el banano, el mango, la palta, ya son otras especies que vienen de esos lugares que no tienen invierno térmico. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, son muy importantes para las especies de hojas caducas, porque ellos tienen, según la variedad que sea y la especie, requerimientos de frío, horas de frío, nosotros le llamamos, que son una cierta cantidad de horas que ocurren durante el invierno por debajo de 7 grados centígrados. Nosotros sumamos cuántas horas sucedieron por debajo de 7 grados centígrados durante el invierno y sacamos un valor que puede ser 400, 500, 600. Y las variedades, las que vienen de orígenes más fríos, necesitan de esas horas para poder brotar y desarrollarse bien. Es que como que están programadas para recibir esas horas. Y si no las reciben, la planta no brota bien en la primavera. Uno de los principales síntomas de la falta de frío es una brotación despareja, poca fructificación. Inclusive hay plantas que con altos requerimientos de frío puestos en lugares muy cálidos que se estresan, son sensibles a plagas y pueden llegar a enfermarse y hasta morir, ¿no? Por eso hay que elegir muy bien qué especie, qué requerimientos de frío tiene, en el caso que sea un frutal de hoja caduca, y ponerlo en un lugar adecuado para que se adapte. Patricio, ¿cómo andás? Fabricio te habla. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Todo bien. Estamos hablando del frío, y si aparecen las heladas tienden a ser enemigas o aliadas de los árboles. Bueno, el problema de las heladas en la fruticultura, más que nada, están relacionadas en dos momentos, que es cuando la planta no está preparada para recibirlas. Por ejemplo, la peligrosa son las heladas tempranas, cuando la planta todavía no ha perdido la hoja y no ha lignificado la madera, está sensible a ser helada, ¿no? Porque tiene mucha agua en la copa. Imagínense, todavía no se preparó para el invierno y ocurren temperaturas bajo cero. Entonces se van a congelar las hojas, las ramas, y en plantas jóvenes pueden ocasionar la muerte de la planta, que eso normalmente se da en los primeros años de plantación. Un nogal, por ejemplo, que es una planta que puede resistir temperaturas de muchos grados bajo cero, que esté muy brotado con una helada otoñal, si la planta es joven, seguramente puede llegar a matarla. Y la otra helada, que es muy peligrosa y es la que más se estudia, sobre todo en fruticultura, son las heladas primaverales, que son las últimas heladas que ocurren en el invierno cuando una planta ya está florecida. Cuando la planta está florecida y tiene frutos chiquitos, los frutos tienen mucho contenido de agua, entonces una helada lo que puede ocasionar es la pérdida total de la producción. Y para esos casos hay distintos sistemas que se han desarrollado para el control de heladas, siempre orientados a cuidar la producción en la primavera o en la salida del invierno. Claro, la más conocida, o corregime, Patricio si me equivoco, pero la más conocida por ahí por la gente común es la tela antihelada que uno le pone a los árboles en general, a los frutales en particular. No sé si hay alguna otra manera de protegerse de las heladas.
Bueno, mira, las telas antiheladas sirven para las plantas de hoja perenne, sería para una planta subtropical, porque lo que hace la tela antihelada es permitir tener 2 grados más de la temperatura exterior. Mira, 2 grados. Pero para los frutales que pierden la hoja, aún en época de floración, no se usa la tela antihelada, sino que se usan otros métodos. Se pueden usar algún tipo de calefacción. Ahora hay calefactores que pueden ser con algún combustible líquido para calentar. Esos van dispuestos en las filas, en la plantación, para calentar todo el lote. O también se ha popularizado mucho en los últimos años el riego por aspersión, que eso es bastante interesante. Fíjense qué es lo que se hace con el riego por aspersión. Con un riego por aspersión, con una nebulización muy fina de agua, lo que se hace es congelar todas las flores y los frutitos cuando está ocurriendo la helada, y entonces el fruto queda como en un iglú, porque ¿cuál es la temperatura de congelación del agua? Es 0 grados. Entonces el flor y el frutito va a quedar a 0 grados, porque hemos logrado que se cristalice con hielo, se congele, por más que afuera haya 3 grados bajo cero, 4 grados bajo cero, el fruto va a tener esa temperatura. Y vamos a dejar de regar cuando la temperatura exterior ya superó los 0 grados, no está helando más, y de esa forma va a tomar el hielo para pasar a agua, que es un estado que necesita más energía, toma esa temperatura del ambiente, por eso dejamos de regar cuando ya dejó de helar, y hemos salvado las flores y los frutos con esa especie de iglú. Es lo mismo que se hacía en el Ártico, ¿no? Se armaban los iglú la gente, y seguramente la temperatura ahí es de 0 grados, independientemente que haya un viento blanco en el exterior. Qué buen tema. Qué buen tema para manos a la fruta, Patricio, Tenemos que filmar eso. Sí, realmente es muy bonito. Imagínense en plena floración ver una plantación de durazno, de manzana, toda congelada, que vos decís, uy, ¿qué es lo que va a quedar acá? Porque es el sacrificio y el trabajo del año. Y maravillosamente, cuando se derrite ese hielo, las flores y los frutos están bien. Estamos conversando con Patricio Páez Morón. Patricio es especialista en fruticultura de la Agencia de Extensión Rural de INTA en Córdoba. Pueden encontrar mucho contenido producido desde la agencia en relación a Manos a la Fruta, que es una serie web que está alojada en el canal del INTA de Manfredi, donde pueden encontrar, por ejemplo, tutoriales para poda, tutoriales para abordar plagas muy conocidas aquí que afectan mucho a los frutales aquí en la región centro del país, y en particular en Córdoba. Pueden encontrar distinta información sobre distintas variedades y especies de frutales. La verdad que hay tutoriales, hay videos más con un tinte más informativo, hay de todo. Patricio, que estamos más allá del frío, ¿qué otras labores son apropiados hacer en esta época del año? Por ejemplo, la poda, se me ocurre. Sí, muy buena tu pregunta. Sí, obviamente la poda se realiza en esta época porque se han caído las hojas y sufre menos el árbol al cortar una rama, porque ya ha traslocado todas sus sustancias a la raíz y al tronco. Se dice que se podan los meses sin R, mayo, junio, julio y agosto, que es toda la época de reposo. Pero además, una pregunta por ahí recurrente, lo de la poda como que la gente ya más o menos lo sabe. Lo que por ahí consultan mucho es el tema del riego. Fíjense que siempre me preguntan, ¿qué se hace en invierno? Porque la ven a la planta dormida, ¿riego o no riego? Tremendo. Y ahí, es interesante saber cómo es la fisiología de las
dormancia. La planta está dormida, no está muerta, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hace la planta es disminuir la respiración, es como si estuviera durmiendo profundamente, quizás, pero sigue viva y sigue utilizando agua. Por eso hay que sostenerla con riegos también, teniendo en cuenta que las condiciones ambientales van a favorecer de que el agua persista en el suelo, ¿no? No tenemos que asfixiarla con agua. Fíjense que en verano nosotros regamos y por la insolación y el calor el agua se evapora y tenemos rápidamente el suelo seco. En invierno el agua va a perdurar mucho más tiempo en el suelo. Entonces, ¿puede ser necesario regar? Sí, si el suelo está seco, pero tengamos en cuenta que el agua va a durar más en el suelo y tiene la dotación de agua debería ser como la que necesita un árbol en otra época, en donde necesita de agua y de oxígeno también, no un suelo saturado, sino un suelo que si necesita tomar el agua que va a tomar menos, la tenga disponible. Uh-huh. ¿Hay alguna técnica así como para darse cuenta rápidamente si un árbol o si le estoy tirando mucha o poca agua? Sí, por supuesto, hay que medir la capacidad de campo del suelo, que es el agua útil que se encuentra contenidos en los poros, porque entre las partículas de suelo tiene que haber agua y tiene que haber aire. Uh-huh. Entonces no tiene que estar saturado, o sea, encharcado, ¿tá? Ni tiene que estar seco, sino que ya por el color directamente uno se puede dar cuenta si ese suelo tiene humedad o no. Bien. Y la otra cuestión por ahí del invierno, y ya que estamos hablando de frío, es el tema de las plagas, ¿no? Claro. Las plagas también entran en un proceso de resistencia para pasar el invierno, comienzan a invernar y muchas de ellas no sobreviven en inviernos crudos como esto. Uh-huh. Y eso es algo bueno en el sentido que vamos a tener menos incidencia de plagas en la primavera, ¿no? Porque con el despertar de la planta, con la brotación, con la floración, eso viene acompañado de las plagas que van acompañando todo ese ciclo porque tienen más comida. Pero al haber quedado menos población, digamos, que sobrevivió durante el invierno, nos permite tener un mejor año. Así que mejor soportar un invierno crudo y quizás largo, porque vamos a tener una buena primavera. Patricio, estamos llegando. ¿Te quedó algo así en el tintero? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Podríamos hablar bastante más sobre el tema. ¿Te queda algo así como alguna cosa importante afuera o estamos bien con esto? No, saber que por ahí, nosotros podemos elegir un frutal para cada clima y para cada situación. Recién hablábamos que las grandes familias algunas resisten el frío porque son frutales de hojas caducas, pero aún dentro de esos frutales existen portingertos y existen variedades que tienen determinados requerimientos de fríos, y eso nos permite adaptarlos a situaciones de inviernos más crudos, de temperatura más baja o de lugares más cálidos. Continuamente se vienen trabajando ese tema que son las variedades. Hay variedades de bajos requerimientos de horas de frío para lugares cálidos y variedades de altos requerimientos quizás para lugares más fríos. Eso hay que tenerlo muy presente porque un poco el éxito de la implantación de un emprendimiento frutícola viene de la mano de una buena elección de la especie y por supuesto de la variedad. Y junto con la especie y con la variedad vienen los portingertos, que son todo un mundo también que nos permiten adaptarnos a distintas situaciones de clima y de suelo también. Excelente. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo.
Bueno, un abrazo, que anden muy bien. Así pasaba Patricio Páez Morón, especialista en fruticultura de la Agencia de Extensión Rural INTA de Córdoba, hablando sobre los frutales en invierno y qué cosas podemos hacer, qué cosas se deben hacer y qué tener en cuenta. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con más de Una Vuelta por el INTA. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Cuarto y último bloque de Una Vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que teníamos una columna de economía, puntualmente sobre cultivos de invierno, alternativas al trigo. En este caso, el garbanzo y la carinata. Para esto, Noelia Barberis, economista de la Experimental de Manfredi, nos cuenta al respecto. Cuando hablamos de cultivos de invierno, generalmente pensamos en trigo, pero hay otras opciones que es interesante tenerlas en cuenta, de acuerdo a la zona que conviene producir, pero bueno, entre las otras opciones que podemos analizar, tenemos, por ejemplo, más para el norte del país y el norte de la provincia de Córdoba, precisamente el garbanzo, que en esta campaña, con un precio que se podría esperar de $400 por tonelada y con rendimientos de 15 quintales, tiene un resultado positivo incluso en campo propio. Hay que tener en cuenta en garbanzo que es un producto que va mucho para exportación y el precio es variable y depende de la calidad, entonces estos $400 pueden bajar, esto tiene que ver la calidad con el calibre, pueden bajar a $300 o $350 por tonelada, así como un buen calibre, un buen garbanzo podría llegar a $500 por tonelada, lo que marca una diferencia importante en el resultado. Por otro lado, en estos últimos tiempos también se está hablando de cultivos alternativos, como son la colza, la carinata y la camelina, sí que están teniendo mucho auge por su uso en biocombustibles para aviones. De acuerdo a la zona, conviene hacer una u otra. En nuestra zona, en la provincia de Córdoba, ya hay empresas que están ofreciendo para hacerla, sí, en agricultura por contrato, donde la empresa te ofrece las semillas y se compromete a comprarte el producto. Y en el caso nuestro, nosotros mostramos el resultado de la carinata con un precio de $517 por tonelada. Este precio es en base al mercado internacional, al MATIF, en base al precio que cotiza ahí la colza. Y con este precio, con rendimientos bajos de quizás $12, $15 por tonelada, la carinata presenta un buen resultado económico, tiene beneficios agronómicos. Estos cultivos alternativos tienen un ciclo más corto que el trigo, lo que implica que quizás en los primeros días de octubre la cosechas y ya te queda el campo liberado para prepararlo para la siembra de cultivos de verano, así que son cultivos a considerar en la rotación del establecimiento. Así escuchábamos a Noelia Barberis, economista de la Experimental de Manfredi, haciendo esta columna económica de márgenes económicos de cultivos de invierno, alternativas al trigo, que fueron el garbanzo y la carinata. Bueno, nos vamos a ir a Villa Dolores, ¿sí? Vamos a ir a la estación forestal que tiene INTA en Villa Dolores. Hermoso lugar. Sí, te gusta mucho. ¿Vos sí, hace mucho que no vas? Yo hace bastante. Mucho no voy. Mucho también. Tendremos que volver. Sí, exactamente. Estuvimos conversando con Francisco Alagia. Francisco es investigador y encargado del vivero que allí funciona, que es uno de los más grandes de la provincia respecto a la producción de plantas nativas. Nos va a contar un poco de qué se hace en la estación forestal y cuál es un poco el rol y las actividades que hacen desde el vivero. Bueno, el vivero de la estación forestal tiene una fuerte impronta de producción, sobre todo de árboles nativos, aunque también producimos algunas especies de importancia productiva y ornamental, como pueden ser los álamos o plátanos o especies exóticas como los crespones. Actualmente, además de las especies nativas y de las especies de uso productivo, hemos incorporado la producción de algunas herbáceas y arbustivas de importancia ornamental y que son desarrolladas por el Instituto de Floricultura del INTA de Buenos Aires, con la idea de difundir un poco estas especies que mejora INTA y que son nativas de Argentina. Nosotros tenemos un vivero que depende de la cooperadora del INTA Manfredi,
donde tenemos una lista de precios con todas las especies que comercializamos, sobre todo la idea del vivero es difundir, digamos, algunas especies que son importantes, como las especies arbóreas nativas o herbáceas o arbustivas, y también proveer sobre todo a instituciones públicas y a algunos viveros locales, ya que, tenemos una producción aproximadamente de 10.000 plantas por año, lo cual nos convierte en uno de los viveros con más stock, digamos, de especies nativas de la provincia. A lo largo del año, como parte de nuestras actividades de extensión, damos una serie de talleres, dentro de los cuales se encuentran no solo el que dimos recientemente, sino también el de reproducción de especies aromáticas, reproducción de especies florales de INTA, reproducción de árboles nativos a través de semillas, y este taller que dimos recientemente es de reproducción de árboles por medio de estacas o de manera sexual. En dicho taller, teníamos como objetivo público en general y que participaron escuelas técnicas de la región y empresas de la región, viveros productores. Nos metimos un poco a indagar sobre lo que es la reproducción de árboles por medio de estacas, haciendo foco en especies como el álamo, que tiene un importante uso en lo que son las cortinas forestales, especies como el plátano, usado mucho como ornamental, sobre todo en los municipios, y especies como el crespón, que también es muy utilizada en los espacios públicos por su floración y su belleza. En dicho taller tuvimos lo que es una parte teórica, en donde vimos los principales conceptos de la reproducción asexual de estas especies, y luego pasamos a una parte práctica que estuvieron guiando Juan Argüello y María Olmedo, que son técnicos del campo de la estación forestal, en donde vimos conceptos de cómo cortar las estacas, de qué tamaño, cómo almacenarlas y cómo plantarlas para su posterior cosecha. Así escuchábamos a Francisco Alagia, encargado de el vivero de la estación forestal de INTA en Villa Dolores. Así es, hablando un poco de este taller de reproducción de estacas, de árboles de uso más para cortinas y demás. Tenemos 2 saluditos y ya cerramos el programa de hoy. Dale, hermoso el programa como todos los domingos. Soy Celia, dejo mi contacto para participar de la miel. Igual que Eduardo, que nos escriben para felicitarnos por el programa y que se anotan para cuando vuelva a haber miel y vino. Ahí va, muy bien, fundamental. ¿Qué más nos queda? Tenemos una agenda. Sí, tengo una agenda para el miércoles 22, segunda jornada hortícola, la parte de regulación sanitaria se hace en la localidad de Pilar, corresponde a la mesa agroclimática y ambiental de Pilar y Río Segundo, que es un tema que vamos a tocar próximamente, así que este es un taller de capacitación, pero era para dejar la invitación y que va a ser un tema que tocaremos próximamente. Bueno, ha sido todo hoy, por hoy hasta acá hemos llegado con una vuelta por el INTA. Espero que lo hayan pasado bien, espero que tengan un buen domingo y nos reencontramos el próximo aquí en SRT Media. Hasta el próximo. Hasta aquí una vuelta por el INTA por las radios de SRT Media.